Muy buenas noches con todos los presentes. Dentro de breves minutos vamos a dar inicio al presente curso denominado Cuidados en tiempos de COVID-19, que estará a cargo del doctor Salomón Durán Velasco con el tema Atención ambulatoria del COVID-19. Por favor, esperamos su comprensión unos minutitos para ya dar inicio. Gracias. Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Giovanna Quispe, responsable de imagen institucional de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. El saludo cordial y bienvenida de parte de toda la comunidad universitaria, asimismo de los señores miembros de la comisión organizadora de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, presidida por la doctora Nancy Beramendi Villavicencios. De igual forma, también del señor vicepresidente académico, el doctor Moisés Huerta Rosales, así también del señor vicepresidente de investigación, el doctor William Celada Estraver. También el saludo y la bienvenida de parte de los señores directores y docentes
de las escuelas profesionales de Administración de Negocios, Enfermería e Ingeniería Agroindustrial. Bueno, continuando con el programa por el Día de la Enfermería Peruana, vamos a dar inicio al segundo día del curso denominado Cuidados en tiempos del COVID-19, con el tema Atención ambulatoria del COVID-19, que estará a cargo del doctor Salomón Durán Velasco, destacado profesional de la salud, a quien le damos la cordial bienvenida y el respectivo agradecimiento. Bueno, vamos a dar inicio con el presente programa. En esta oportunidad se encuentra presente la directora de la Escuela Profesional de Enfermería, la doctora Rosa Orihuela Espinosa, quien brindará las palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Muy buenas noches, doctora Nancy Beramendi Villavicencios, presidenta de la Comisión Organizadora de la UNAD, doctor Simeón Huerta Rosales, vicepresidente académico de la UNAD, doctor William Celada Estraver, vicepresidente de investigación de la UNAD, doctor Salomón Durán Velasco, ponente del tema de hoy. Es grata su presencia en este evento. Señores directores y docentes de las escuelas profesionales de la UNAD, personal administrativo que nos acompaña, jóvenes estudiantes y público en general. Les doy la bienvenida hoy, segundo día del curso Cuidados en tiempo de COVID-19, evento organizado por la Escuela Profesional de Enfermería de la UNAD en el marco de las celebraciones del Día de la Enfermería Peruana. Felicito su interés por seguir conociendo aspectos muy importantes sobre el daño a la salud pública que a nivel global está ocasionando la pandemia de COVID-19 y que ha sumado a la sociedad en una crisis sanitaria sin precedentes. Bienvenidos a todos a este curso. Nosotros como Escuela Profesional de Enfermería contribuimos desde nuestra casa de estudios hacia la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosa Orihuela Espinosa, directora de la Escuela Profesional de Enfermería. Previamente a dar inicio a la presente exposición, voy a dar lectura a la hoja de vida del doctor Salomón Durán Velasco. Tiene una formación académica como médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es especialista en infectología y medicina tropicana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dentro de su trayectoria profesional es jefe de equipo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Así también médico es asistente del Servicio de Infectología del Hospital de Apoyo Iquito, César Garrayar García. De igual forma es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También responsable del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, Hugo Pese y Máxime Kuczynski, del Instituto Nacional de Salud. Investigador del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Marina de los Estados Unidos, NAMRU 6. Así también es asesor del Instituto Nacional de Salud. De igual forma, es autor o coautor de diversas publicaciones en revistas indexadas internacionales y peruanas sobre malaria y otras enfermedades tropicales, con fuente en Alicia y Scopus. Queda con ustedes el doctor Salomón Durán Velasco. Bienvenido, doctor. Adelante con su presentación. Doctor Salomón Durán, ¿no lo oímos? Mientras se solucionan algunos problemas técnicos, esperamos un momento, por favor. Así también para hacerles mención, jóvenes. Buenas noches con todos. Ahora sí, está bien. Sí, doctor, ya lo oímos. ¿Puede hacer su presentación, por favor? Sí, lo voy a colocar en...
A ver, mientras esperamos, jóvenes, les voy a explicar que posterior a la exposición del doctor Salomón Durán, vamos a tener una rueda de preguntas. Por favor, les voy a suplicar que lo realicen por el sistema del chat. No hacer uso del micrófono, por favor. Y bueno, durante toda la presentación del evento, mantener los micrófonos y la cámara desactivada. Muchas gracias. Adelante, doctor. ¿Pueden visualizar la presentación? Sí se visualiza, doctor. Está bien. Entonces, Perfectamente. buenas noches con todos. Muchas gracias por dejarme compartir un poco de la experiencia que tengo en la atención ambulatoria de pacientes con COVID-19. Solamente para decir de que esta enfermedad nos agarró de sorpresa a todos a inicios de este año, desde que ingresó al Perú. Y nosotros hemos estado aprendiendo poco a poco sobre las características de esta enfermedad y sobre todo en cómo evitar que progrese hacia una forma grave, que es lo que más tememos. Para entender el manejo de un paciente con COVID, tenemos que entender primeramente sus etapas. Esta es una gráfica que ha salido recientemente, está siendo reproducida en varias partes, y me parece que es muy importante que la comprendamos para entender que cada fase de la enfermedad necesita un tratamiento diferente. Ese es uno de los primeros errores que los médicos cometemos, el pensar que el COVID es una sola enfermedad y que puede tratarse en todas sus etapas igual, pero ese es un error. Hay que entender que esta enfermedad tiene 3 etapas y el manejo en cada una de las etapas es totalmente diferente. Hay una primera clasificación, es que en el curso de la enfermedad, una vez que ha ingresado el virus al organismo, va a tener una fase de reproducción viral, que es lo celeste que vemos acá, y va a haber una fase de respuesta inflamatoria del ser humano ante la presencia del virus, que es la que vemos acá. Primero es la fase de respuesta viral y luego la fase de respuesta inflamatoria. Este gráfico, que parece tan sencillo, no se comprendía al inicio de la enfermedad. Entonces, el error que cometíamos era que dábamos medicamentos de la fase inflamatoria en la fase de respuesta viral, o viceversa. Y esto ha conllevado a muchos fracasos terapéuticos y fallecimiento de muchos pacientes. En este cuadro podemos ver de que hay una etapa 1, que es una de infección temprana, donde está el periodo de incubación, donde el virus se está reproduciendo enormemente. Luego empieza a haber una fase de respuesta inflamatoria y si es que la enfermedad progresa, el virus que primero se ha alojado en la nariz o en la garganta pasa al pulmón y aquí se puede dividir en 2 clases en este estadio 2 se puede dividir en 2 tipos. En el estadio 2A, en donde no hay hipoxemia, o sea, el oxígeno, y voy a explicarlo después, permanece normal, y el estadio 2B, en donde sí existe hipoxemia. Y posteriormente, si el paciente progresa en su enfermedad, pasaría a un estadio 3, en donde la respuesta es una respuesta de hiperinflamación, hay una respuesta descontrolada del sistema inmune y finalmente esto es lo que mata al paciente, provoca la muerte del paciente. Muchos pacientes se quedan en esta estadio 1, es decir, la enfermedad se controla antes de pasar a los pulmones y se resuelve. El 30% de los pacientes probablemente van a quedarse aquí. O es más, va a haber un grupo de pacientes que no hacen síntomas. Pero bueno, de los que hacen síntomas, un grupo solamente va a quedar con una infección en la garganta, en las vías respiratorias altas, va a tener tos, malestar, un poco de rinitis, y queda allí y la infección se controla y no pasa al estadio 2A. En el estadio 2A va a haber lesión pulmonar, que se puede visualizar en una tomografía, en una ecografía o en una radiografía, pero
todavía no hay hipoxemia. Entonces este paciente se va a sentir de que tiene molestias pulmonares, puede tener dolor torácico, un poco de sensación de falta de aire, pero uno le mide el oxígeno con ese oxímetro de pulso y va a estar dentro de parámetros normales. Y el paciente de repente aquí es controlado y ya no pasa al estadio 2B, en donde sí va a haber hipoxemia y donde el paciente va a tener sensación mayor de falta de aire, va a requerir oxígeno seguramente, y hay muchos pacientes que se controlan en este estadio, requieren oxígeno, están con oxígeno 3, 4, 5, 6, 7 días y salen de la enfermedad y se van recuperando lentamente. Pero hay un grupo pequeño de pacientes que va a ser el estadio 3, en donde la respuesta es una respuesta inflamatoria intensa, hay destrucción de tejidos en el pulmón y otras partes y otros órganos, pero aquí ya el problema no es el virus, sino el problema es la respuesta inflamatoria y probablemente aquí los medicamentos que se van a utilizar son para limitar esa respuesta inflamatoria o eliminarla. Entonces, el comprender estas tres fases es importante para el manejo, que es lo que vamos a ver a continuación. Este es un cuadro un poco más complicado. Está hablando de las fases, está hablando ya y también lo está mezclando con los días. Lo que podemos recuperar de este cuadro es esta línea celeste, que es importante para comprender un poco el diagnóstico. El virus, una vez que ingresa el día 0, digamos hoy día yo tuve contacto con un paciente que tuvo coronavirus, que tiene coronavirus y me contagio. Digamos, ingresa por mi mucosa nasal, yo estuve sin mascarilla o me la puse mal y me contagié. Va a pasar aproximadamente en promedio 5 días, pero puede ser tanto como 7 o hasta 10 días, que es el periodo en el cual es la fase latente, llaman, o periodo de incubación, en el cual el virus se está reproduciendo en el organismo, pero yo todavía no tengo ningún síntoma. En el la viremia sigue aumentando y hasta el día 7 aproximadamente, o hasta el máximo el día 10, la viremia llega a su cúspide y luego empieza a declinar. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando nosotros decimos PCR, el PCR es un método diagnóstico para detectar al virus que está reproduciéndose, puede estar vivo o muerto, pero es el virus, es el antígeno. Idealmente lo tengo que hacer hasta el día 7. Si lo hago después, puedo recuperarlo, pero ya va a ser mucho más difícil recuperarlo. Entonces, si yo tengo que elegir un método diagnóstico de COVID, yo debo saber más o menos cuántos días de enfermedad han transcurrido desde la probable fuente de infección, y yo puedo decir, por ejemplo, de que si sus síntomas iniciaron el día 5 y estoy en el día 10, probablemente sí voy a recuperar el virus, pero luego de eso ya no voy a poder recuperarlo. Es muy difícil recuperarlo hasta el día 10, mucho más difícil todavía recuperarlo el día 14 o el día 21. Esto también es importante para la prevención. Si yo quiero advertir a una persona, es la pregunta que me hacen, ¿cuándo un paciente elimina más virus? Bueno, yo le digo hasta el día más o menos 7 del inicio de sus síntomas. ¿Y hasta cuánto, doctor, puede eliminar virus o ser contagioso un paciente? Si el paciente ha tenido síntomas, probablemente puedo encontrar virus hasta el día 14, en muy pocos casos hasta el día 21, pero en los casos severos, en aquellos casos que han estado hospitalizados en UCI, etcétera, se puede recuperar virus hasta el día 24 o incluso hasta el día 28. Entonces, el PCR es útil solamente en los primeros días de la enfermedad. Esa sería la conclusión. Luego, a partir del día 7 de iniciados los síntomas, la serología es posible que detecte el virus. Nosotros cuando hacemos la prueba rápida, que es un método serológico, que es el método para detectar anticuerpos, no el virus, sino los anticuerpos que se producen como respuesta a la infección, lo primero que va a aparecer es la IgM. La IgM puede aparecer tan rápido como el día 7
va a durar aproximadamente unos 14 días y luego va a declinar. Pero aquí hay una cosa que es interesante. He visto pacientes que luego de pasados 50 40 o 50 días persiste el IgM. Y eso es normal. Hay estudios que han estado analizando semana por semana si es que la persistencia de los anticuerpos y han encontrado pues de que el IgM puede ser persistente. Y eso lleva a errores, ¿no? Porque cuando yo encuentro un paciente con IgM y IgG positivo, yo puedo decir de que ese paciente probablemente ya esté en su etapa de convalecencia, pero lo que hace eso error lo estoy viendo cuando la persona quiere regresar a su trabajo, le toman una prueba rápida y lo encuentran positiva y no lo dejan ingresar. No, la norma dice de que debe estar, si tienes IgM positivo, debe estar 14 días en cuarentena. Pero así la persona puede estar meses en cuarentena, pues, si no tenemos en cuenta este cuadrito que estamos observando. El IgG va a aparecer más tardíamente, puede aparecer generalmente al día 14, después del día 14, y persistir positivo ya por mucho tiempo. No se sabe hasta cuánto tiempo puede persistir, pero lo que sí se sabe es, con estudios recientes, es que al tercer mes puede desaparecer. Al desaparecer al tercer mes puede desaparecer el IgM y el IgG, a pesar de que el paciente ha tenido una enfermedad moderada o severa, y teóricamente, si es que desaparece, podría ser de que la persona pudiera reinfectarse. Hasta la semana pasada decíamos de que era imposible que una persona con COVID se reinfecte, pero ya hay publicaciones de pacientes que hay un estudio en Hong Kong que han demostrado ya fehacientemente que un paciente se reinfectó con una cepa diferente cuando viajó primero se contagió en Hong Kong, ese paciente viajó a Europa y allí volvió a contagiarse por una nueva cepa, por una cepa diferente de COVID. Nosotros hablamos también un término que se ha usado frecuentemente, es el periodo de ventana, es el periodo en el cual las pruebas van a salir negativas, pero en COVID este periodo de ventana depende de qué prueba estemos usando, ¿no? El PCR puede ser tan rápido en detectar el virus que al segundo día del contagio puede hacerse positivo. Y la mayor viremia está en los primeros momentos de la enfermedad. Entonces, una persona que todavía no tiene síntomas contagia más que una persona que ya tiene síntomas y que ha transcurrido varios días de enfermedad. Entonces, ahí hay una de las cosas que debemos cuidarnos, ¿no? La fase temprana, la fase activa es cuando ya hay respuesta inmunitaria, entonces empiezan a aparecer los anticuerpos y aquí viene el problema, que si hay una respuesta exagerada de los anticuerpos, este paciente tiene riesgo de ir hacia el estadio 3 y la fase final o la fase de convalecencia que nosotros llamamos y en el cual ya el peligro ha pasado. En general, para decirles más o menos esto, resumirlo, en los 5 primeros días probablemente el paciente esté asintomático. Al 5.º día empiezan a aparecer los síntomas, va a depender de que si el virus llega al pulmón o no, va a depender la gravedad de toda esta enfermedad, pero muchos pacientes se resuelven la enfermedad sin que el virus llegue al pulmón, y si llega al pulmón también va a depender si hace hipoxemia o no. Y bueno, y si llega al pulmón y hace hipoxemia, va a depender si hace una respuesta exagerada inmunitaria. No todos los pacientes llegan al estadio 3. Aproximadamente estas complicaciones de hipoxemia ocurren a partir del día 10 hasta el día 14, y a partir del día 21, si el paciente llega al día 21 sin mayores complicaciones, probablemente este paciente pase a una fase de convalecencia sin ya peligro, y ya ha pasado el peligro de esta enfermedad. Para complicar más la cosa, el Ministerio de Salud clasifica a los pacientes como casos leves, moderados o severos. Entonces, esta es la clasificación que están en las normas del Ministerio de Salud y que también tenemos que aprenderlas. Y de acuerdo a esto,
se toma la decisión de qué hacer con el paciente, ¿no? Un caso leve sería un paciente que tiene una infección respiratoria aguda compatible con COVID. Ahora, en este momento, probablemente, si estuviéramos el año pasado, un paciente que se presenta con rinitis, tos, síntomas de resfrío, fiebre, malestar, diríamos, bueno, probablemente es un virus influenza o un virus parecido. Ahora, todo paciente que se presente como infección respiratoria aguda es sospechoso de tener COVID. Entonces debe tener, según la definición del Ministerio de Salud, es un paciente que tiene al menos 2 de los siguientes signos de síntomas: tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre o congestión nasal. Si yo tengo un paciente que tiene 2 de estos síntomas, ya se convierte en un paciente sospechoso de COVID y debe ser manejado como tal. Sería clasificado como un caso de COVID sospechoso, sintomático y que debe ser por lo menos aislado. Hay síntomas que nos ayudan a definir un caso COVID, que casi son patognomónicos del COVID. Por ejemplo, hay muy pocas enfermedades que alteran el gusto, el olfato. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene tos, dolor de garganta y tiene además alteración del gusto o el olfato, yo puedo decir con cierta seguridad de que este es un caso COVID. Un error que se cometía al principio de la epidemia, pero ya hemos aprendido de que no es así, es que decíamos, no puede haber COVID con diarrea, porque los problemas de COVID son respiratorios, básicamente, pero no es así. Hay un gran porcentaje de pacientes que se presentan con diarrea o con lesiones en la piel, exantema, y que son COVID. Entonces, hay que tener cuidado con esto. No solamente son síntomas respiratorios, sino también síntomas gastrointestinales, los que presentan un paciente con COVID. Esto define un caso COVID. Ustedes ven que en esta definición no hay ninguna prueba de laboratorio. Ese es un error que estamos cometiendo. No hay necesidad de hacer una prueba de laboratorio para yo definir o decir este paciente es un caso sospechoso de COVID. Lamentablemente, por ejemplo, me he enterado de un trabajador del Ministerio de Salud que falleció en su casa porque se había tomado un PCR y estaba esperando por varios días, esperando el resultado del PCR para recién pedir ayuda. Ese es un error común. Hay gente que se muere esperando el resultado de su PCR, o que venga alguien a tomarle una prueba rápida, y eso es un error. El caso COVID es un caso sospechoso de COVID inicialmente, y las pruebas diagnósticas son eso, pruebas confirmatorias. Entonces, si yo a este paciente le pido un PCR o le pido una prueba rápida y lo confirmo, se convertiría en un caso de COVID confirmado. Pero el manejo empieza desde la sospecha. Sospecho de un caso COVID, inmediatamente evalúo la gravedad y lo manejo de acuerdo a la gravedad. Si es un caso leve, hay un fluxograma que les voy a explicar. Si es un caso moderado también, y si es un caso severo también. Entonces, no necesito una prueba de laboratorio para diagnosticar un caso de COVID. Ese es un mensaje importante que ustedes deben tener en cuenta, y creo que es uno de los mensajes más importantes de esta charla. Un caso moderado es aquel caso que ha tenido todas las definiciones anteriores, pero que además tiene dificultad respiratoria, por ejemplo, tiene más de 25, 22 respiraciones por minuto, o tiene una saturación de oxígeno de menos del 95%. Lo normal es que una persona con un pulso oxímetro, esos aparatitos que se ponen en el dedo, tenga entre 95 a 100. Generalmente uno encuentra 99, 98, una persona sana, pero si vemos de que está bajando a menos 95, ya se convierte en un caso moderado. Por eso es importante de que todo paciente COVID que lo estemos manejando en su casa tenga un pulsoxímetro disponible. Puede ser que no esté en su casa, pero por lo menos que su vecino, su amigo, su familiar se lo dé
cada 12 horas, etcétera, para estar monitorizando la saturación de oxígeno, porque la saturación de oxígeno nos va a definir si este es un caso leve o un caso moderado o grave. Esta saturación de oxígeno es tan importante que el Ministerio de Salud ha comprado los aparatitos estos y los está distribuyendo a los promotores para que los promotores se lo presten a todos los casos, para que todos los días se estén monitorizando y ayuden al monitoreo en casa de la gravedad de esta enfermedad. Otro parámetro importante para definir es el incremento de la frecuencia respiratoria. Lo normal es que yo tenga 14, 15, pero si ya sube más de 22, eso ya convertiría en un caso moderado. O alteración del nivel de conciencia, y eso ya sería un caso grave, hipotensión arterial, shock, signos clínicos y radiológicos de neumonía. Todo paciente que tiene neumonía comprobada ya se convierte en un caso moderado. O un recuento linfocitario de menos de 1000, el caso moderado requiere hospitalización. Esto dice en la norma, pero lamentablemente, como vamos a ver, cuando ocurre un brote en una ciudad, lo que va a pasar es que los hospitales no van a poder hospitalizar a todos los pacientes que en ese mismo momento necesitan hospitalizarse. O sea, el hospital se satura, ya no hay más camas. Eso pasó en la ciudad de Iquitos, en Tarapoto, en Ica, etc. Y los pacientes moderados al final terminan tratándose en su casa. Y eso es posible. Les voy a demostrar un caso en el cual esto ocurrió. Y un caso severo es todo caso sospechoso de COVID, que además presenta pues falla respiratoria, o sea, más de 22 como en la anterior. Hay alteración del nivel de conciencia, hay shock, hay signos de fatiga muscular, aleteo nasal, uso de músculos accesorios, o sea, ya la depresión respiratoria, el compromiso respiratorio es mucho más grave, y además hay pruebas de laboratorio que demuestran que está habiendo alteraciones severas, ¿no? Y en cuanto al oxígeno, es todo aquel paciente que tiene menos de 92, ya se convierte en un caso severo, si nosotros lo vemos con el oxímetro de pulso. Todo caso severo sí debe ser hospitalizado porque de repente va a necesitar intubación o ventilación mecánica. Además, el Ministerio de Salud ha considerado estos signos de alarma, que la sensación de falta de aire, desorientación, confusión, fiebre, dolor en el pecho, cianosis, saturación de oxígeno menos de 95. Si uno encuentra eso, uno debe estar alerta de que este paciente con COVID está teniendo problemas. Los casos leves de COVID, vamos a pasar ahora al tratamiento. El Ministerio de Salud ha propuesto 2 medicamentos, la ivermectina y la hidroxicloroquina. La ivermectina hay que tener cuidado porque ha habido presentaciones veterinarias de ivermectina que han sido usados de manera masiva. No hay que usar esto porque la ivermectina veterinaria no tiene los cuidados en su fabricación que se dan cuando se fabrica ivermectina para uso humano, es decir, puede ser contaminado. No debe usarse ivermectina veterinaria, de uso veterinario, no es igual. La forma más común de presentación de la ivermectina en gotas, se utiliza una gota por kilo de peso, que es 200 microgramos. Puede ser dosis única o puede ser por 48 horas. El otro medicamento que se utiliza frecuentemente es la hidroxicloroquina. Hay mucha experiencia en el uso de hidroxicloroquina. La dosis que recomienda el Ministerio de Salud es bien baja en realidad. Es 400 miligramos cada 12 horas el primer día y luego 200 miligramos cada 12 horas por 6 días más, o sea, completar 7 días. Puede usarse hidroxicloroquina o ivermectina o la combinación de ambas, ¿no? En la norma 193 se utilizaba la acitromicina también, pero en las nuevas actualizaciones ya no se utiliza acitromicina, entonces solamente nos hemos quedado con estos 2 medicamentos. Como les decía, las presentaciones de ivermectina son en gotas o puede ser también en tabletas. En el Perú existe comprimido de 3 miligramos y comprimido de 6 miligramos. En esta tablita vemos la conversión
realmente lo más común es encontrarlo en gotas. Un detalle importante es que lo máximo que debemos usar son 80 gotas. Si tenemos un paciente que tiene 100 kilos, pues usaremos 80 gotas, porque es una gota por kilogramo de peso. Si el paciente tiene 40 kilos, usaremos 40 gotas. Pero lo máximo es llegar a las 80 gotas. Entonces, ¿a quiénes los tratamos? Si nosotros tenemos un caso de COVID que tiene síntomas, vamos a tratar solamente a aquellas personas que tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son las personas que tienen factores de riesgo? Un factor de riesgo muy importante es la edad. Mientras más aumenta la edad, la tasa de letalidad del COVID es mayor. Entonces, por ejemplo, una persona joven, de cada 100 puede morir uno, pero una persona que tiene más de 65 años, de cada 100 mueren 8 o 9 o 10 personas. Entonces, con cada quinquenio, la tasa de letalidad aumenta. Por lo tanto, una persona que tiene más edad tiene mayor riesgo de fallecer por COVID. Entonces, esas personas debemos tratar. El otro factor de riesgo es la diabetes. La diabetes es muy común en el país. Nos vamos a encontrar con muchos pacientes que son diabéticos y que han adquirido COVID. Todas esas personas deben tratarse. Otro factor de riesgo es el sobrepeso. Entonces, mientras más sobrepeso hay, más riesgo hay. Entonces, si una persona tiene sobrepeso, debemos tratarla también. Y lógicamente aquellas personas que tienen un problema cardíaco preexistente o un problema pulmonar preexistente, también debemos tratarlo, o una nefropatía. Todas esas personas deberían ser tratadas con estos dos medicamentos que están a disposición de los pacientes por el Ministerio de Salud. Entonces, la experiencia que tenemos es con ivermectina y hidroxicloroquina. Una de las cosas importantes que le mencionaba era el saturómetro. En realidad, cuando nosotros vamos a manejar un caso de COVID, debemos tener un pulsoxímetro, porque dependiendo de eso, es que nosotros vamos a administrar sí o no oxígeno y también vamos a clasificar al paciente de acuerdo a su gravedad. Hay 3 puntos de corte que deben ustedes recordar. A ver, es 95, o sea, todos aquellos que son menos de 95 ya se convierten en moderados o graves, y 90. 95, 92 y 90. A ver, 95, si uno encuentra más de 95, ese paciente no está haciendo hipoxemia y está haciendo, pues, no tiene compromiso respiratorio importante. Podemos dejarlo en casa. Si tiene menos de 95, necesitamos necesariamente oxígeno. Si tiene menos de 93, o sea, 92, ese paciente probablemente ya se convirtió en un caso grave. Y si tiene menos de 90, ese paciente ya necesita cuidados intensivos. Entonces, acuérdense esas cifras. Y por eso es tan importante tener un oxímetro de pulso, porque de acuerdo a los valores que nos arroje, nosotros vamos a tener la decisión de qué hacer con el paciente. Nosotros debemos pedir al paciente que se consiga uno, que lo tenga en su casa, y todos los días nos debe reportar cuánto es la saturación, y acordándonos nosotros de estos valores que les estoy mencionando. Si un paciente tiene hipoxemia, o sea, tiene menos de 95, hay que tener cuidado, y si ya tiene menos de 93, obligatoriamente necesita oxígeno. El oxígeno se puede administrar con cánula binasal, se puede administrar con máscara, se puede administrar con máscara de reservorio. Si no hay respuesta y uno lo hace de manera escalonada, esta es una gráfica de un libro de la OPS, va a estar también una norma que se va a publicar dentro de poco, y nosotros vamos a vamos a hacer de manera escalonada. Empezamos con una cánula binasal. Si no hay respuesta, usamos máscara, y si no hay respuesta, recién usamos máscara de reservorio. Y si no hay respuesta con la máscara de reservorio, entonces
necesariamente intubar al paciente y llevarlo a una unidad de cuidados intensivos. Hay muchísimos pacientes en este momento que están con cánula binasal en su domicilio. Son aquellos que vemos en la televisión que están buscando balones de oxígeno, ¿verdad? En Lima Norte me parece que hay como 400 pacientes que en este momento están en su domicilio utilizando el oxígeno con cánulas binasales o con bolsas de reservorio. Generalmente, como les dije al principio, estos pacientes se pueden recuperar, pero un número menor va a pasar a la fase 3, en la cual hay una respuesta inflamatoria intensa y seguramente van a requerir cuidados intensivos y una máquina que los pueda ayudar a ventilar. En resumen, en la fase 1 y 2A, nunca usar corticoides, nunca usar fármacos antiinflamatorios no esteroideos, porque esa es una fase virémica. Si yo utilizo corticoides, es uno de los errores principales. En la primera fase, lo que voy a hacer es que el virus baje en las defensas del organismo y el virus se reproduzca más. Solamente en la fase 2B puedo utilizar corticoides, o sea, cuando hay hipoxemia. Solamente cuando la saturación baja menos de 95 o menos de 93, allí en ese momento puedo usar dexametasona a dosis bajas. Se puede utilizar dexametasona por vía intramuscular hasta por 10 días. Y muchos pacientes se recuperan con esta dexametasona. Y en la fase 3 el paciente tiene que recibir cuidados críticos y tiene que estar dentro de un hospital. Entonces, con esta presentación quiero pasar a ver una experiencia concreta de qué es lo que ha pasado. A ver, esto pasó en la ciudad de Iquitos, era un paciente atendido en el domicilio, y esto me va a ayudar a que comprendan un poco más, con un caso de la vida real, la aplicación de todo lo que hemos expuesto. Es un paciente varón de 41 años, su ocupación era motocarrista, negaba tener paciente con un caso que él sepa que haya tenido COVID, pero acudía al mercado con frecuencia, probablemente allí se contagió, ¿no? Ahí es donde se contagia la gente. Un factor de riesgo que tenía era el sobrepeso, pesaba 98 kilogramos y su estatura de 1,74 m, entonces tenía sobrepeso. No tenía diabetes mellitus, ni tenía hipertensión, ni otro antecedente patológico. Entonces era un paciente con COVID, tenía los síntomas de COVID, pero tenía el factor de riesgo del sobrepeso. Entonces este paciente probablemente, este era el factor fundamental que estaba agravando al paciente, a pesar de que era un paciente relativamente joven, ¿no? 41 años. Empezó un día 16 de abril con un curso insidioso, progresivo, tos, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, astenia. Se agregó pérdida de gusto y olfato, o sea, ya cumplía la definición. Era un paciente sospechoso de COVID con más de dos síntomas en la definición que hemos visto al inicio. Transcurrieron 10 días y el 25 de abril se contacta conmigo y le solicitamos una tomografía, porque a pesar de que no había síntomas respiratorios, siempre es adecuado tener una tomografía para más o menos saber si hay compromiso pulmonar o no. Este compromiso pulmonar en el principio puede ser silente, no ocasionar síntomas. O a veces el paciente nos dice, doctor, tengo dolor en el pecho o en la espalda y tengo un poquito de sensación de falta de aire. Cuando dicen eso y uno toma una tomografía, generalmente va a encontrar compromiso pulmonar. Este era el informe de la tomografía. En resumen, había opacidades parenquimales en vidrio deslustrado de distribución central y periférico, localizadas en el lóbulo superior medio inferior del pulmón derecho, lóbulo superior inferior del pulmón izquierdo. Es decir, había compromiso de varios lóbulos y bilateral. Entonces, había un compromiso pulmonar importante ocasionado por el virus. Probablemente este paciente requería hospitalización.
En ese momento no teníamos un oxímetro de pulso, no le pudimos medir en ese momento del contacto con el paciente, pero probablemente haya tenido menos de 95, ¿no? Se le sugirió ir al hospital, pero el paciente ocurrió en ese momento en Iquitos, había una enorme cantidad de pacientes, las 300 camas que tenía el hospital estaban llenas, había gente en la cola, el paciente se asustó con la cola, parece que vio un paciente moribundo en la cola y regresó a su casa y me llamó y me dijo, doctor, si voy a morir, prefiero morir en mi casa, tráteme y veremos qué pasa. Porque además no podía ingresar al hospital porque el hospital había llegado ya al máximo de su capacidad. Y había que tratarlo de inmediato, ¿no? Entonces es una medida heroica, habría que hacerlo. Iniciamos con el tratamiento que recomienda el Ministerio de Salud, ivermectina, hidroxicloroquina. En ese momento la norma indicaba también acitromicina, y como ya había un poco de hipoxemia, que ya la habíamos descubierto, iniciamos con dexametasona, a una dosis pequeña y solamente por 3 días, porque ya había hipoxemia. Con esto, el paciente mejoró después de acabar su tratamiento, el día 2 de mayo, su saturación estaba en 98, su frecuencia cardíaca en 96, ya estaba afebril, prefería mejoría, había un poco de broncoespasmo por el cual se le recetó salbutamol y iniciamos enoxaparina, que también es otro medicamento indicado en hospitalización, pero en este caso, como era un paciente moderado y que había estado en su casa, prácticamente como si hubiese estado hospitalizado, se le indicó este medicamento enoxaparina en su domicilio. Entonces, vemos de que el paciente mejoró, a pesar de ser un caso moderado y que no tenía por qué haber estado en su domicilio, pero la situación de la epidemia nos hace que en la vida real esto ocurra, ¿no? Y esto ocurre porque el brote ocurre de manera tan violenta en las comunidades, en los pueblos, que satura los establecimientos de salud, se acaban las camas y los médicos pues tienen que tratar a los pacientes en su casa con esta medida heroica. Entonces, el paciente mejoró y fue un caso pues exitoso, y quiere decir de que estos pacientes pueden ser tratados en el domicilio. Las normas que están saliendo en este momento en el ministerio están contemplando esta posibilidad, que felizmente este paciente no necesitó oxígeno, pero hemos manejado también pacientes con oxígeno en el domicilio y los pacientes mejoran luego de una semana con este tratamiento de ivermectina e hidroxicloroquina. Y usando dexametasona solamente si existe hipoxemia. No sé si habría alguna pregunta. Sí, doctor. Muchísimas gracias por la exposición. Le voy a apoyar con las preguntas. La primera pregunta es de Vanessa León. A ver, ¿una persona con morbilidad de obesidad puede ser asintomática? ¿Por qué? Sí, la mayor cantidad de casos que nosotros vemos que se han infectado con COVID son de personas asintomáticas, a pesar de que tienen comorbilidades. Realmente no se sabe muy bien qué es lo que hace que se produzca gravedad o síntomas en un paciente. Muchos pacientes tienen COVID y ni siquiera se dan cuenta que lo han tenido, y se dan cuenta cuando ya se van a tomarse una prueba rápida y encuentran la inmunoglobulina G. Y eran pacientes diabéticos, obesos, con problemas pulmonares, etc. Entonces, incluso ancianos. He visto gente anciana de más de 80 años que salen con inmunoglobulina G y nunca se dieron cuenta a su familia que había tenido COVID. Entonces, no todas las personas que tienen factores de riesgo van a hacer síntomas, y si lo hacen, no todos van a ir hacia la gravedad. Gracias. La siguiente pregunta de Flor Bermudo. ¿Cree usted que el COVID-19 tiene un efecto secundario en la persona a lo largo de su vida, como dañar algún órgano? Sí, eso es seguro.
La complicación más frecuente del COVID es la pulmonar. Más del 90% de las complicaciones son pulmonares. Y el pulmón, dependiendo de la gravedad, no va a quedar igual. Los pacientes quedan con daño pulmonar permanente, ¿no? Fibrosis pulmonar, bronquiectasias, etcétera, que se van a ir resolviendo en el tiempo, pero van a quedar con secuelas. Como todos los casos, cuando uno toma una placa de tórax en los exámenes de salud y encuentra lesiones, uno puede ver en la placa huellas, por ejemplo, de neumonías que ha tenido en su adolescencia o con fibrosis pulmonar, o huellas de procesos de tuberculosis que los tuvo hace muchos años. Entonces, cualquier cosa que haya atacado el pulmón, sea virus o bacteria, va a dejar daño secuelar. Y eso ocurre también con COVID. La siguiente, sí, doctor, disculpe, continúe. Puede haber también daño secuelar en otros órganos. Por ejemplo, se ha descubierto de que puede haber daño secuelar en corazón, en páncreas, incluso hasta en cerebro. Entonces, realmente no conocemos todavía. Esta enfermedad es tan joven, lo tenemos 6 meses recién, y no comprendemos bien qué es lo que va a ocurrir con el paciente. Lo que se queja el paciente generalmente es de dolor torácico, que puede durar 2, 3 meses, fatiga, el paciente ya dice que ya no puede caminar como caminaba antes, o ya no puede subir escaleras. Algunos quedan con una especie de secuela neurológica, ¿no? Se sienten ansiosos, nerviosos, hasta psiquiátrica. Entonces, todas estas cosas todavía las estamos comprendiendo y ya se están manejando en algunos hospitales. Gracias. La siguiente interrogante, ¿los síntomas son los mismos cuando se vuelve a contraer el virus? De esto no se sabe todavía mucho. Esto de que el virus se contrae nuevamente, hasta hace 3 semanas hubiese dicho yo que no se contrae, pero ya hay más evidencias cada vez más de que el virus, una vez que se pierde la inmunidad, puede nuevamente puede infectar al ser humano. Ahora, lógicamente, en la segunda oportunidad que uno adquiere el virus, probablemente no solamente la respuesta inmunológica del ser humano es humoral, también es celular. Y felizmente la respuesta celular es mucho más permanente, puede durar más tiempo. Por lo tanto, el paciente de repente perdió su respuesta humoral y por lo tanto el virus tiene capacidad de ingresar y dañar, pero la respuesta celular va a actuar rápidamente y puede contrarrestar el virus. Es decir, yo creo de que el segundo episodio va a ser menos letal que el primero. Bien. La pregunta de Alexander Rivero, una persona asintomática contagiada con COVID-19, cuando pasa el periodo de la enfermedad, si se reinfecta, ¿puede seguir siendo asintomática? Dicen que las personas asintomáticas pierden la inmunidad mucho más rápido, por lo tanto, tienen mayor riesgo de contraer nuevamente el virus. Pero eso no va a ser en todas las personas, por si acaso, ¿ah? O sea, la persistencia de la inmunoglobulina G no se sabe aún. Se sabe de que por cada 3 meses el 10% de las personas pierden su inmunoglobulina G. O sea, al tercer mes el 10% ya lo perdió. Pero los estudios, como comprenderán, son jóvenes todavía, ¿no? Porque el virus recién lo conocemos hace pocos meses. Bien. La interrogante de Liz Cornejo. ¿Por qué en un primer momento no se dieron casos de COVID en pacientes pediátricos y actualmente la cifra de COVID pediátricos viene en aumento? Siempre se ha dado casos de COVID en pacientes pediátricos. Lo que ha pasado acá en el Perú probablemente es que como se ha roto un poco la cuarentena, muchos niños han salido a la calle, acompañados de sus padres o no. Entonces, por esto es de que se han contagiado más y estamos viendo más pacientes sintomáticos en niños, pero siempre ha habido síntomas en niños, incluso fallecimientos en niños. Es menos frecuente que en los ancianos, pero se daba.
Lo que pasa es que ahora se están infectando más. ¿Y qué es lo que pasa? De que en la epidemia, los primeros que se contagiaron fueron los que continuaron trabajando. ¿Quiénes eran los que continuaron trabajando? Eran el personal de salud, la policía, el ejército, los bancarios, los vendedores de mercados. Ellos se infectaron primero, que son adultos. Los que se quedaron en su casa fueron pues los niños, los muy ancianos, etcétera, pero conforme avanza la epidemia, pues esos grupos que estuvieron en cuarentena se han ido contagiando, ¿no? Por eso es que vemos ahora más niños. La siguiente interrogante. Cuando una persona se recupera de COVID-19, ¿es portador del virus? No. Ha habido estudios donde han buscado la viremia en el paciente. Generalmente la viremia se elimina el día 7 de inicio de los síntomas. Al día 14, un pequeñito grupo todavía persiste con viremia. Pero han encontrado virus hasta el día 90. Pero esos virus que encuentran hasta el día 90 ya no tienen capacidad de replicación. Lo que se conoce es que hasta el día 21 el paciente tiene posibilidad de contagiar. Es lo máximo. A partir de ahí, el virus ya no puede ser encontrado en el PCR, pero no es virus con capacidad de replicarse y por lo tanto de contagiar. Ok. La pregunta de Yadira Torres. ¿Se puede tomar la ivermectina como medida preventiva por el COVID-19? Bueno, con esto de la ivermectina hay muchísima discusión. Lo que creo es de que la ivermectina debe ser tomada cuando una persona tiene síntomas. Es decir, es lo que recomienda el Ministerio de Salud. Apenas aparezcan los síntomas, una persona debe tomar ivermectina, porque la ivermectina, por lo que tomamos ivermectina es para evitar la replicación viral. Entonces, en los primeros días hay una intensa replicación viral y la ivermectina tiene la función de evitar esa replicación y por lo tanto evitar que llegue al pulmón. Entonces, mientras más rápido tomemos la ivermectina, digamos, lo tomamos el primer día de inicio de los síntomas o el segundo, seguramente vamos a tener éxito en controlar esa enfermedad. Hay muy pocos estudios sobre profilaxis con ivermectina. Es decir, eso no está todavía recomendado. Entonces, no lo usaría como profilaxis. Bien, doctor. La pregunta de Rosa Rojas. Una persona con COVID que está en tratamiento por más de 5 días y sigue presentando la saturación de oxígeno entre 90 y 91, ¿cómo podemos saber si se está recuperando? Eso es importante. Yo creo de que cuando se maneja un caso de COVID, lo que hay que ver es la mejoría. O sea, nosotros, el problema es que el paciente llega al servicio de salud o al médico demasiado tarde. Digamos, yo lo encuentro con una saturación de 94, con dolor torácico, una placa de tórax patológica, etcétera. Inicio la terapia. Lo que yo voy a esperar es que el paciente, en los 2 primeros días, el paciente puede permanecer estacionario o empeorar, pero yo al tercer día, lo que yo espero es mejoría. Máximo al 4.º día. ¿Qué mejoría yo puedo esperar? Es la caída de la fiebre, que la saturación no siga cayendo, la mejoría de los síntomas, el dolor muscular que se presenta generalmente, ceda. Y si yo veo eso, o sea, que al tercer o 4.º día el paciente mejora, yo digo, este paciente va a salir. Pero si yo veo de que al tercer o 4.º día de inicio de tratamiento el paciente no mejora, probablemente pues este paciente esté teniendo una respuesta inmunitaria muy intensa y podría ser de que se complique. Bien, la interrogante de Felicitas Gimachawa. Cuando una persona con COVID ya ha superado la enfermedad, ¿qué tipo de alimentos debe de consumir? Bueno, generalmente, si ha sido un caso leve o moderado, el
paciente a los 14 días está bien, puede regresar a trabajar. Los casos moderados a veces tienen un periodo de convalecencia mucho más largo, ¿no? Si han tenido compromiso pulmonar mucho más largo todavía. Generalmente quedan también con molestias gastrointestinales. Lo que se quejan los pacientes es de meteorismo, algunos episodios de diarrea, balonamiento abdominal, dolor abdominal, migratorio, etc. Es que el COVID también ataca las células intestinales. Entonces la dieta que tiene que ser es una dieta blanda. Algunas vitaminas, el complejo B es importante. Tenemos mucha experiencia de utilizar complejo B en pacientes con VIH que estaban en tratamiento. Entonces, y eso permite la regeneración de las células. La vitamina C. Entonces, yo creo de que la dieta debe ser una dieta blanda, por lo menos hasta que el paciente esté sin síntomas abdominales, gastrointestinales. Bien, doctor. La siguiente interrogante es de Lilian Fernández. ¿Las personas que sufren de hipertensión pueden tomar la dexametasona? No, por eso les digo, la dexametasona tiene indicaciones precisas. La dexametasona se debe usar cuando hay hipoxemia. Una de las contraindicaciones o los cuidados que debe tener cuando una persona usa dexametasona es en las personas diabéticas, porque puede causar hiperglicemia. Una persona que es hipertensa debe continuar tomando su tratamiento antihipertensivo. Ya no hay contraindicaciones para eso. Pero hay que tener cuidado que la dexametasona no se utiliza en todos los casos. Solamente se utiliza, eso hay que acordarse, en casos de hipoxemia. Si el paciente no tiene hipoxemia, así tenga compromiso pulmonar, no usar dexametasona, porque la dexametasona baja las defensas del organismo y produce que haya mayor replicación del virus. Bien, la pregunta de Cecia Sancho. En el caso que presente dos de los síntomas, ¿tendría que ir a un establecimiento de salud para realizarme la prueba rápida? No. Olvídense de la prueba rápida. El COVID no se diagnostica con pruebas rápidas ni con PCR. El COVID se diagnostica con la clínica. O sea, ese es un error muy grave. Yo hoy día me he enterado de un trabajador, un compañero de trabajo que murió en su casa esperando el resultado de su PCR. Yo digo, ¿por qué no acudió? O sea, él estaba con su mente en el PCR y probablemente esperando el resultado, como demora 6 días, se murió en esos 6 días. No es así. El COVID, el diagnóstico es clínico. Si yo tengo una persona que tiene tos, fiebre, puede tener rinorrea, puede tener diarrea, en este momento, yo digo, esta persona tiene COVID y lo trato como COVID. Bueno, ya voy a pedirle su prueba rápida, pero solamente para decir, ya pues tuvo, ¿no? Pero no va a modificar el manejo ni el diagnóstico, y eso deberíamos quitarnos de la cabeza. Además, la prueba rápida diagnostica a los pacientes recién a partir del día 7 de enfermedad. Si yo tomo una prueba rápida el primer día de enfermedad, el primer o segundo día que tengo todo, me va a salir negativa. ¿Y qué es lo que va a pensar la persona? Y me ha pasado, doctor, pero usted ¿por qué me está dando tratamiento si mi prueba rápida es negativa? Y anda, échate a explicarle al paciente que tiene COVID con prueba rápida negativa. Un personal de salud lo entiende, pero una persona que no tiene educación en salud no lo va a entender y dice, este doctor pues es un mentiroso, ¿no? Me quiere dar tratamiento sin yo tener COVID. Porque hemos tomado la prueba rápida. No lo tomemos, eso no es importante. Bien, doctor.
La siguiente pregunta de Cristian Pariona. En caso de que una persona con COVID-19 esté bajo estrés fuerte o ansiedad, ¿esto puede hacer que sus síntomas empeoren? Exactamente. Cuando uno tiene gripe, por ejemplo, que era la influenza, ¿qué nos recomendaban, no? Era tomar bastantes cosas calientes, una dieta blanda y reposo. Y evitar el estrés. Echarse en la cama, tomando su té caliente, con limón, y con eso se pasaba la gripe. En este caso es igual. Hay un caso que me contó un médico muy prestigioso, me dice, tenía el papá y el hijo se enfermaron, entonces con COVID. El papá, que era ya una persona mayor, se hospitalizó en el Hospital 2 de Mayo, pasó a UCI, y el hijo lo iba a visitar todos los días, comprando sus medicamentos, preocupado por su padre, pero él también tenía COVID y era una persona joven. Al final de la historia, el papá sale de alta y el hijo fallece. ¿Por qué? Porque el hijo estaba en continuo estrés y haciendo el esfuerzo físico de ir a visitar todos los días. Una persona que tiene COVID tiene que reposar, tiene que estar en su cama y eso lo va a ayudar muchísimo a mejorar. Gracias, doctor. La interrogante de la doctora Rosa Orihuela. Según el Colegio Médico del Perú, hay más de 100 médicos fallecidos por el COVID-19 a nivel nacional. ¿A qué factores se atribuye esta cifra tan lamentable? Sí, el gremio médico es uno de los gremios más golpeados por esta enfermedad, ¿no? Probablemente sea la carga viral. Ese es otro detalle. Es diferente que una persona se infecte con un inóculo muy pequeñito, que lo adquirió yendo al mercado, de repente alguien le tosió y cayó en su mucosa ocular y por ahí entró el virus, una cantidad mínima, y hace pues un cuadro leve o moderado, ¿no? Pero es diferente un médico que todos los días esté yendo al hospital, esté 8 horas trabajando o 6 horas trabajando en la emergencia, atendiendo 1, 2, 3, 4, 5 casos que le tosen en la cara. Entonces, la carga viral de ese médico es enorme, ¿no? Es enorme. Entonces, probablemente ese sea el motivo por el cual, por la carga viral, muchos pacientes, muchos médicos han fallecido, y eso es la diferencia con una persona que no tiene esto. Lo otro, y esto viene al caso, cuando uno tiene COVID, el aislamiento del paciente es importantísimo. ¿Por qué? Porque en la casa no solamente se enferma uno, al final se va a enfermar toda la casa. Y los pacientes en ese momento que están en la etapa virémica se van pasando un virus del primo al hijo, el hijo al papá, al abuelo, etcétera, y se van contagiando entre ellos. Entonces la carga viral aumenta y probablemente en un cuadro más grave. Por eso el aislamiento, el que todos duerman en cuartos separados, en baños separados, es importantísimo para evitar la carga viral, que se incremente la carga viral. El paciente ya se está recuperando y de repente alguien le tose y le mete otra vez el virus. Entonces, eso es lo que se debe evitar. Bien, doctor. La otra interrogante. ¿La ivermectina causa efectos adversos? La ivermectina es una droga bien noble. Ocasiona muy pocos efectos adversos. El principal causa un poco de molestias gastrointestinales. Algunos pacientes hacen un poquito de rash. Hay a veces una sensación de falta de aire que dura unos 2, 3 horas. Pero a la dosis que se está dando de 50 o hasta 80 gotas, los efectos adversos son poquísimos. No he visto hasta ahora efectos adversos severos. Lo que ha habido es demasiadas reacciones adversas a la ivermectina de uso veterinario. ¿Y por qué? Porque las presentaciones veterinarias son diferentes a las concentraciones que se utilizan en humanos. Hay concentraciones para cuyes y concentraciones de uso veterinario para toros. Entonces, uno tiene que leer bien la cajita. Y a veces he visto que han dado, pues, 50 gotas, pero de una presentación para toros. Entonces, es increíblemente una dosis de ivermectina altísima. Por eso es que no recomendamos usar ivermectina de uso veterinario. Y también ha habido reacciones adversas a las presentaciones parenterales de ivermectina. Reacciones locales, ¿no? Hasta necrosis en la zona de inyección. La interrogante de Iris Poma.
Un niño recuperado de COVID, ¿qué consecuencia tendría a lo largo de su vida? No lo sabemos todavía. Se están presentando reacciones inmunitarias, eh, algunos síndromes inmunitarios que se presentan 2 o 3 meses después. Eh, ya hay muchos casos aquí en el país, pero eso todavía recién se está conociendo. Bien, doctor. A ver, acá tenemos una interrogante de Liz Cornejo. Si en el tratamiento de COVID-19, según la norma técnica, están usando ivermectina, hidroxicloroquina, citromicina, y estos medicamentos es un riesgo-beneficio, afecta al hígado, ¿qué se espera de los pacientes que por sí ya tienen antecedentes de hígado graso, gastritis u otra patología? ¿Igual tienen el mismo manejo terapéutico? La ivermectina puede causar daño hepático en casos extraños, pero la experiencia con ivermectina es muy grande. Se ha dado de manera masiva en la erradicación de parasitemia, de algunos parásitos en África. Entonces se han tratado cientos de miles de pacientes. Ivermectina, por eso digo que es un medicamento muy noble, que a la dosis que la damos es tolerable. Con hidroxicloroquina también pasa lo mismo. Se ha utilizado por muchos años un derivado de la cloroquina para malaria. Y yo tengo mucha experiencia en medicamentos para malaria y no causa mayores efectos adversos. Y la dosis que ha escogido en el Perú es una dosis bajísima. En China daban 800 miligramos o 400 miligramos cada 12 horas, o sea, la dosis era el doble de la que damos nosotros, y la dosis de carga era de 800 cada 12, nosotros damos 400 cada 12, o sea, la dosis es más baja. Estos medicamentos han demostrado tener eficacia. Yo sé de que hay personas que están diciendo de que no debemos dar nada, que el COVID no, estos medicamentos no tienen ningún efecto sobre el virus o no se ha demostrado en ensayos clínicos. Es cierto, no teníamos todavía en el mundo un ensayo clínico o una droga que haya demostrado realmente eficacia. Lo que tenemos son estudios observacionales en los cuales se ha demostrado de que la ivermectina hace que la viremia, la etapa virémica se acorte, igual la hidroxicloroquina, pero no lo sabemos fehacientemente. Pero yo creo de que la experiencia personal que tengo con el uso de ivermectina e hidroxicloroquina me ha ido bien. He tratado cientos de pacientes y ninguno de ellos ha fallecido. Bien, doctor, gracias. Finalmente, la pregunta de Sandra Valeria Rojas. Si lo recomendable de las gotas de ivermectina o hidroxicloroquina es una gota por kilo, hasta 80 gotas, ¿qué pasa si una persona tiene más de 80 kilos? No, lo máximo es 80 gotas. No debemos dar más de 80. Es la recomendación del Ministerio de Salud. Así el paciente tenga 100 kilos o 120 kilos. Bien, doctor. Muchísimas gracias por su excelente presentación. Creo que ha quedado clara muchas de las dudas que tenemos todos. Bien, para continuar con el programa, voy a pedirle a la magíster Esther Chávez Cachay, directora del Departamento Académico de Enfermería, para que dé unas breves palabras de agradecimiento y ya demos por culminado el presente evento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches con todas las presentes, sobre todo con el doctor Salomón Durán Padilla, agradecerle por su participación y estar dispuestos para brindarnos el día de hoy conocimientos y sobre todo las experiencias que él ha tenido en la atención ambulatoria de pacientes con COVID-19, que es una experiencia distinta en las particularidades de nuestro país, teniendo también en cuenta todos los factores sociales, antropológicos propios de nosotros los peruanos, que muchas veces utilizamos la automedicación. Entonces nos ha hecho ver que cada persona
tiene de acuerdo a la sintomatología que presenta y que también puede salir de esta enfermedad en la atención de su domicilio, ya que tenemos muchas instituciones hospitalarias que están colapsadas y qué mejor que esté con la familia acompañándolo, pero también saber la familia que tiene que aplicar medidas de aislamiento para que los demás miembros no adquieran la enfermedad. Es muy importante saber también los parámetros que nos ha hecho tener presente en cuanto a la saturación de oxígeno de una persona para tener presente las escalas de riesgo que va teniendo de acuerdo a la disminución del oxígeno en el organismo. Por otra parte, también hay mucha discusión sobre el tratamiento que se utiliza en nuestro país y también en otros lugares. Las personas comienzan a experimentar por diferentes medios, sean tratamientos peruanos o tratamientos en otras latitudes de nuestro mundo que está a la vez tan lejos, pero también tan cerca de las comunicaciones. Entonces, tengamos en cuenta las medidas preventivas de tratamiento y los cuidados que debemos de tener después de la enfermedad. Es otro aspecto muy importante que el doctor Salomón nos ha hecho presente en esta exposición. Agradecemos a nombre de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma Altandina de Tarma y de nuestras autoridades de la universidad por participar con nosotros y hacer extensivos sus conocimientos y experiencias. Muchas gracias, doctor Salomón Durán Padilla. Buenas noches. Gracias, doctora. Doctor Salomón, ¿algunas palabras para ya dar por culminado, por favor? Sí, muchas gracias por la invitación. Yo creo de que es importante que los médicos y las enfermeras y todo el personal de salud esté capacitado en el manejo de pacientes. En este momento que tenemos una crisis de personal, muchos están en cuarentena, yo creo de que es necesario, todavía nos falta mucho camino por recorrer en esta epidemia en el país, y yo creo que este tipo de organizaciones y de eventos son importantes para manejar esta epidemia. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Muy agradecido a nombre de toda la comunidad universitaria. Bien, ya para culminar, quiero informarles que el día de mañana vamos a tener otro tema denominado Cuidados de Enfermería en tiempos de COVID-19. Dicho evento se va a organizar a las 7 de la noche. Entonces, los invitamos para que estén presentes. La expositora va a ser la licenciada en enfermería María del Rosario Guarda Barrios. Muchísimas gracias a cada uno por la presencia y también los invitamos a participar en nuestro siguiente evento que va a iniciarse a las 8:30. Es el concurso de talentos con la participación de los estudiantes del primer y tercer ciclo de la Escuela Profesional de Enfermería. Vamos a transmitir también